tapada la nariz, que ¿por dónde respiramos? Por la boca. Ahora, cuando el aire pasa por la boca a la orofaringe, como la orofaringe no tiene el mismo epitelio de la nariz, no tiene el epitelio respiratorio, sino que tiene el epitelio digestivo, no se va a purificar, ni humidificar, ni calentar el aire de la misma manera. Entonces el aire que nos ingresa por la boca no tiene la misma preparación que el que viene por las vías nasales. Entonces, conducto para el paso del aire, también tiene que ver con la resonancia de la voz, no solo por la nariz, sino por la garganta. De ahí que los cantantes, a través del manejo de la respiración y cómo vocalizar, pueden tener mejor o no tan buena garganta. Defensas gracias a las amígdalas faringias. Y acuérdense que se comparte con el aparato digestivo, gracias a la orofaringe o bucofaringe. Pasamos ahora a la laringe, y con esto sí terminamos las vías aéreas superiores. Hasta aquí llegamos con las vías aéreas superiores. La laringe es una estructura formada por cartílagos, ¿sí? Una estructura cartilaginosa que se extiende desde la quinta a la séptima vértebras cervicales. Mide 5 centímetros de altura, o sea, mide prácticamente la mitad de lo que medía la faringe, es bien pequeña, y mide 4 centímetros de ancho. Entonces, la laringe es una estructura que está formada por 9 cartílagos, de los cuales 3 son impares, que se los señalo ahora: epiglotis, cartílago tiroides y cartílago cricoides. Estos 3 cartílagos son impares, y otros 3 cartílagos van a ser pares, como los aritenoides, esto que estoy señalando acá de rosa, los corniculados, que tienen forma de cuerno, que están aquí arriba de los aritenoides, corniculados, y los cuneiformes, porque tienen forma de cúnea, ¿sí? Estos son los cartílagos pares de la tiroide, y estos los cartílagos impares. Si yo sumo los 6 más los 3, me dan 9 cartílagos. Entonces, cuando les pregunten cuántos cartílagos tiene la laringe, 9. 3 impares, epiglotis, tiroides y cricoides, y 3 pares, aritenoides, corniculados y cuneiformes. Ahora, vamos a ver esta visión anterior de la laringe en este esquema, y luego vamos a analizar la visión posterior de la laringe. Esto que ven acá es el hueso hioides, es el único hueso que tenemos en el cuello, pero esto no nos interesa ahora, es nada más que para que sepan qué es esta estructura. Esto sí nos interesa, este es el cartílago tiroides, este que está aquí. ¿Y por qué se llama así? Porque acá tengo yo la glándula tiroides a los costados, como si fuese un escudo o una mariposa. Tengo acá la glándula tiroides. Por eso es que este cartílago recibe el nombre de cartílago tiroides. Es el más grande de todos los cartílagos de la laringe y se lo ve mejor en una vista anterior, ¿sí? Luego voy a tener el cartílago cricoides, que lo ven aquí, que tiene una forma como de anillo, fíjense. Desde la visión anterior yo lo veo a la parte, digamos, de atrás del anillo. Para verlo bien, a la parte más voluminosa del cartílago cricoide, lo tengo que ver en una vista posterior, como les estoy señalando acá. El cartílago cricoide se ve mejor en una vista posterior, pero aquí sí se ve esta porción. Y aquí tenemos las cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Entre el cartílago tiroides y el cricoides, las cuerdas vocales verdaderas. Y esto es un reparo muy importante porque es por aquí donde se hace la traqueostomía. Cuando uno necesita que le pase aire a la persona y tiene que hacer una traqueostomía, aquí es el sector precisamente donde se hace la incisión, entre el cartílago tiroides y el cricoides, ¿sí? Y vamos a la vista posterior. ¿Qué es lo que voy a ver yo en la vista posterior? Perdón, y por debajo del cricoides ya vemos los anillos de la tráquea, ¿sí? Esto ya pertenece a la tráquea. La laringe es solamente esto. Vamos a la visión posterior. ¿Qué veo en la visión posterior? La epiglotis.
este cartílago, que es un cartílago solito, que es impar, que tiene forma como de lengüeta, y que es muy importante, ya lo vamos a ver, porque se abre y cierra para que pueda pasar el aire o los alimentos, porque si no se cerraría, cuando uno consume alimentos va a pasar a las vías aéreas, porque acordémonos que se comparte la nasofaringe y la orofaringe, entonces para evitar que pasen alimentos a las vías aéreas, que de hecho cuando sucede que tenemos el atragantamiento y el fenómeno de la tos para tratar de sacar esos alimentos o inclusive hasta líquido, porque a veces uno se ahoga con agua, que pueda querer ingresar a la vía aérea. Y eso es porque la epiglotis no se ha cerrado bien. Esta epiglotis se debe cerrar, ya vamos a ver una animación después, se debe cerrar cuando uno deglute, cuando uno traga, y se debe abrir el resto del tiempo para que pase el alimento. Entonces, esta es la epiglotis. Aquí tengo el cartílago cricoides, que se lo ve bien, la parte posterior, si quieren, del tiroides, y acá lo que sí veo bien son los pares, los aritenoides, que son estos que están aquí, los cuneiformes, que aquí, perdón, no cuneiformes, estos son los corniculados, que acá se los ve como sombreritos de duende, ¿sí? Los corniculados, y los cuneiformes que están acá a los costados, pero no se los ve en este esquema. ¿Cuáles van a ser las funciones de la laringe? Las funciones van a ser dos: la conducción del aire y la fonación, es decir, el acto de hablar o cantar. Gracias a quién? A las cuerdas vocales, que no son otra cosa que repliegue mucoso que tenemos en el interior de la laringe. Entonces, primero, quiero que vean acá en esta animación la función de la epiglotis, que ahora se la señalo. Esta es la epiglotis, chicos, esta que donde está el cursor. ¿Ven cómo se abre para que entre el aire, pero cuando deglutimos se cierra? ¿Para qué? Para que el alimento, como un tobogán, vaya hacia atrás. Esto que está aquí es el esófago. Esto es vía digestiva. Entonces ingresa por la boca el alimento y va a pasar de la orofaringe al esófago, como un trampolín, digamos, ¿sí? ¿Gracias a quién? A que se cierra la epiglotis, porque cuando la epiglotis está abierta, tiene que entrar el aire de la nasofaringe o también de la orofaringe hacia la tráquea. Esto que está aquí es la tráquea. Entonces, fíjense anatómicamente cómo es la disposición de estas estructuras. Primero la columna cervical, luego viene el esófago, estoy yendo de atrás para adelante, ¿no? Columna cervical, esófago, y recién viene la laringe y la tráquea. O sea que la vía aérea está por delante de la vía digestiva. Por eso es que la epiglotis debe cerrarse, porque si no se cierra va a entrar alimento o va a entrar agua a la laringe y a la tráquea y vamos a tener el atragantamiento. Y por eso el fenómeno de la tos, para tratar de sacar o desembarazarse de eso que pudiera haber entrado en la vía aérea. Pero el resto del tiempo que uno no deglute o traga, tiene que estar abierta la epiglotis, porque si no, no va a pasar el aire. Si está cerrada, no nos va a entrar el aire, ¿sí? Y aquí tenemos la mucosa que yo les decía de la laringe. Esta imagen que están viendo aquí es con un laringoscopio. Es de la misma forma que se hace las endoscopías, ¿sí? Uno introduce una pequeña canulita con una cámara y entonces podemos ver en una pantalla las estructuras. Entonces esto que están viendo es una laringoscopía que nos permite ver el repliegue de la mucosa, donde vamos a tener las cuerdas vocales verdaderas, que son estas que están como más claritas en forma de V, y las cuerdas vocales falsas, que es el resto de la mucosa que está al costado de las verdaderas. Esto que están viendo aquí se llama rima glotis, así se llama esta imagen, la rima glotis, donde veo la V de las cuerdas vocales verdaderas y el resto de las cuerdas vocales falsas. Ahora, cuando uno deglute, cuando uno traga, de la misma manera que se cierra la epiglotis, también se tienen que cerrar las cuerdas vocales para que no ingrese alimento. Mientras que cuando uno respira o uno habla, las cuerdas vocales van a estar abiertas. Y según la tensión de estas cuerdas vocales vamos a tener los distintos sonidos, más graves, más agudos y demás. La pregunta que generalmente se hace en el examen: ¿cuál de estos cartílagos
están implicados en el acto de hablar, de la fonación, y las respuestas son los aritenoides. La contracción o el tironamiento de la mucosa con los cartílagos aritenoides es lo que nos va a permitir la fonación. Entonces son los cartílagos aritenoides los que van a hacer que la mucosa se contraiga, se repliegue y nos permita así tener la fonación. Y como les dice aquí, no son cuerdas en sí, las cuerdas vocales son llamadas cuerdas vocales, pero no son cuerdas en sí, sino que son pliegues de la membrana mucosa, ¿sí? Bien. Vamos ahora a seguir bajando y vamos a las tráqueas y a los bronquios. La tráquea y los bronquios. Fíjense, aquí teníamos la laringe, aquí teníamos ese famoso espacio donde podíamos hacer la traqueostomía, y ahora vamos a la tráquea. La tráquea es otro conducto, pero acá ya estamos en vías aéreas inferiores. Ya pasamos las superiores y estamos entrando en las inferiores. La tráquea es otro conducto, también cartilaginoso, que mide 25 centímetros. Habíamos dicho que la faringe medía 10 a 12, la laringe 5 centímetros de largo, y ahora la tráquea mide 25 centímetros de largo, es mucho más larga. Y tiene anillos en forma de C incompleta. Anillos en forma de C incompleta, porque tengo cartílago hacia la parte de adelante, pero hacia la parte de atrás no, se pierde el cartílago. Por eso es que son en forma de C los cartílagos, ¿sí? Anillos en forma de C, anillos incompletos de cartílago. Y que tiene la función de conducir el aire. El epitelio que van a tener en su interior también es epitelio respiratorio, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, ¿sí? La laringe, no les he dicho, tiene un epitelio que por una parte va a ser plano, pero por otra parte también va a ser cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿sí? Y aquí volvemos al epitelio respiratorio total, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Y sí, vamos a seguir bajando y vamos a ver que a la altura de la carina, se va a bifurcar la tráquea en dos bronquios que se llaman los bronquios fuentes o bronquios primarios, que se van a ir justamente uno a cada pulmón, al derecho y al izquierdo, ¿sí? ¿En qué altura está la carina? A la altura entre la segunda y la cuarta vértebra torácica vamos a tener la bifurcación llamada carina. Entonces, entre la segunda y la cuarta vértebra torácica tenemos esta bifurcación, carina, que nos va a dar los bronquios fuentes, una para cada pulmón. Después estos bronquios se van a seguir dividiendo, por eso es que ustedes van a escuchar o van a leer en algunas bibliografías que se menciona al árbol traqueobronquial. ¿Y por qué se habla del árbol traqueobronquial? Porque parece como un árbol invertido. Fíjense ustedes, este sería el tronco, estas serían las ramas, que comienzan ramas de mayor calibre, después se hacen ramas de menor calibre, hasta que llegamos a los palillitos donde estarían las hojas. Y las hojas en el pulmón van a ser los alvéolos. Por eso se llama árbol traqueobronquial, porque parece un árbol invertido, como patas para arriba, digamos, con el tronco, las ramas y las hojitas van a ser los alvéolos. Entonces, ustedes tienen que saber que a la altura de la carina, entre segunda y cuarta vértebra torácica, se divide la tráquea en dos bronquios principales, que son los bronquios